Gracias, señor presidente, con los buenos días para todos. Voy a tratar de manera muy sintética presentar la coyuntura del asunto presupuestal en lo que concierne o atañe al Ministerio de Salud en particular. Para los temas específicos de las otras entidades, el INVIMA, el Instituto Nacional de Salud, aquí están los diferentes funcionarios y darán las versiones respectivas. Déjeme empezar, señor presidente. Colega, voy a pedir el favor, la discusión la puede realizar aparte para que avance y podemos escuchar aquí al señor ministro de Salud, por favor. Voy a empezar con los temas más estructurales del sector para dar pie a los temas coyunturales y a las preocupaciones puntuales con respecto al presupuesto del año 2017. Colombia gasta en salud aproximadamente 6,8% del PIB, que, como lo hemos dicho varias veces en estos debates, es un porcentaje que es inferior al promedio de la región. Sin embargo, si uno mira el gasto público, de ese porcentaje total, extrae el gasto público está bien por encima del 5%, que es un porcentaje superior al que gastan los otros países latinoamericanos y en desarrollo. Esto es, en el gasto total como porcentaje de la producción de valores y servicios de la economía estamos por debajo de la región, en el gasto público estamos por encima. Eso como consecuencia del menor gasto de bolsillo que tiene nuestro país vis a vis otros países de la región, tema que hemos resaltado aquí una y otra vez. Eso para decir de una vez que en cualquier escenario y desde una perspectiva de mediano plazo, yo creo que el gasto en salud en Colombia debe aumentar. No solamente, repito, insisto, porque ese porcentaje del gasto total es relativamente bajo con respecto a otros países de la región, sino porque tenemos una presión demográfica fuerte, la población está envejeciendo, sobre todo en el centro del país, la misma presión tecnológica. Hemos mencionado, senador Pulgar, el dato una y otra vez, pero queda sobre la mesa. Un tratamiento típico para una forma de cáncer de colon costaba $1.000 al mes, hace 12 años, hoy cuesta 10.000. Y así podríamos hacer el recorrido entre uno y otro de los diferentes tratamientos, sobre todo para enfermedades crónicas no transmisibles, que hoy representan el 70% del gasto en salud. Si a eso le sumamos una realidad institucional propia, que es la ley estatutaria en salud, aprobada por este Congreso ya hace más de 2 años, yo creo que tenemos de manera inmediata que decir, como sociedad debemos aumentar el gasto en salud desde una perspectiva de mediano plazo. Pasemos a los temas más coyunturales, a la coyuntura actual. Yo creo que un tema que hemos repetido en este escenario y que vale la pena señalar, y es que lo que va a pasar con los ingresos totales de la salud en nuestro país está íntimamente ligado a la evolución de los ingresos fiscales y parafiscales que hoy financian más del 80% del gasto en salud de nuestro país. Los recursos del sistema de salud en Colombia dependen de manera crucial, más crucial que en otros países de América Latina, de la evolución de la situación fiscal del gobierno nacional. Yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta. A esa coyuntura particular fiscal tenemos que sumarles 2 o 3 dificultades adicionales. Primero, la coyuntura cambiaria. Para darles un solo ejemplo, nosotros tuvimos que aumentar los precios de los medicamentos controlados hace poco, 11%, para reflejar la situación cambiaria. Esto es, la devaluación había llevado a un aumento de los precios de los medicamentos y habíamos acumulado un rezago de varios puntos porcentuales, lo que nos llevó a tener un aumento. Entonces, si uno mira, dependemos de los ingresos fiscales, tenemos una coyuntura cambiaria complicada por la devaluación, tenemos una coyuntura inflacionaria complicada que el país conoce bien, y a eso hay que sumarle un tercer elemento de la coyuntura preocupante, y es que los excedentes del FOSIGA, que fueron muchos por mucho tiempo, se agotaron. Hoy en día el sistema tiene que funcionar con los recursos corrientes. Los recaudos que se financiaron históricamente con los excedentes del FOSIGA ahora tienen que financiarse
con los excedentes corrientes. Uno suma las contribuciones, suma el CRE que financia el contributivo para aquellos trabajadores con menos de 10 salarios mínimos, mira el gasto total asociado a la UPC y lo que queda, que es un valor entre 200 y 300 mil millones de pesos al mes, es lo que nos permite financiar los recobros, esto de los servicios y tecnologías no cubiertos por el POS en el régimen contributivo. El régimen subsidiado es una historia distinta porque depende de las entidades territoriales. A esta coyuntura hay que sumarle otro elemento de diseño que es, si se quiere, preocupante en nuestro sistema de salud, que es el siguiente. En los momentos de desaceleración económica, el empleo formal deja de crecer, el empleo informal crece vis a vis. Como el régimen subsidiado en el fondo financia la salud de los trabajadores informales, en los momentos de desaceleración, que es cuando los ingresos fiscales bajan, es cuando se necesitan mayores recursos. Entonces, por diseño, en los momentos en que la economía tiene un ciclo descendente, las tensiones financieras o fiscales del sistema de salud tienden a aumentar. Vuelvo y repito, cuando bajan los ingresos fiscales es cuando se expande el subsidiado vis a vis el contributivo y es precisamente cuando más recursos se necesitan. Entonces quiero, para ir sacando conclusiones, dejar sobre la mesa dos aspectos esenciales. Primero, la necesidad desde una perspectiva meramente de mediano plazo, por las presiones tecnológicas, demográficas, por la ley estatutaria y por el valor más bajo del gasto total en salud del país con respecto a otros países en desarrollo, de aumentar el gasto en salud. Y segundo, en la coyuntura tenemos una disminución de los ingresos fiscales, una dinámica menos fuerte, quiero ser claro, de los ingresos fiscales y una coyuntura inflacionaria y cambiaria que dificulta. A eso hay que sumarle el tercer elemento, y es que ya no existe el colchón que existió en el pasado porque los excedentes acumulados por el FOSIGA hoy en día no existen, están en cero. Eso nos lleva entonces a pasar al tema del presupuesto que hemos discutido con el Ministerio de Hacienda. Tuvimos una conversación larga con el viceministro Andrés Escobar la semana pasada. Les voy a dar los datos de los supuestos con los cuales se armó el presupuesto para el funcionamiento del sistema. No vamos a hablar todavía de los proyectos de inversión del Ministerio de Salud, sino el funcionamiento del sistema y en particular el financiamiento del régimen subsidiado para el año 2017. Tenemos un aumento de la unidad de pago por capitación del 10%, con una inflación supuesta del 7%, con un valor de los recobros similar al promedio para el año 2016 en términos nominales de 2,5 billones de pesos en recobros para el año entrante. Supuesto duro, si se quiere, tal vez en demasiado optimista, de un desempleo estable, y todavía no se contempla la implementación de la ley estatutaria para el año 2017. Con esos supuestos, UPC del 10%, inflación del 7%, 2,5 billones de recobros, desempleo estable y sin implementación de la ley estatutaria que involucra incorporar al plan de beneficios muchos de los servicios y tecnologías no POS que hoy están siendo recobrados, nosotros empezamos a hacer las cuentas y le manifestamos al señor viceministro la semana pasada la preocupación de que con esos supuestos todavía hay un desfinanciamiento del funcionamiento del sistema en general y el régimen subsidiado en particular que puede superar, estamos refinando las cuentas, los 4 billones de pesos. Ahí tenemos una preocupación y la tenemos que traer aquí al seno de la comisión. El Ministerio de Hacienda conoce la preocupación. Yo creo que todavía estamos en un proceso de iteraciones y de ir ajustando las cifras, de ir convergiendo en una convergencia de los supuestos, de ir entendiendo qué hay detrás de un faltante que a estas alturas suele ser normal, pero que dada la magnitud nos preocupa. Vuelvo y repito, tal vez esta es la conclusión más importante de la coyuntura que estoy haciendo, con un supuesto de aumento de la unidad de pago por capitación de 10%, 23 millones de personas en el régimen subsidiado, 7% de inflación, 2,5 millones de recobros, desempleo estable y no implementación o no puesta en práctica de la ley estatutaria
estamos todavía con un hueco grande para el financiamiento pleno del régimen subsidiado en particular y del sistema en general. Estamos en una situación más difícil de la que tuvimos en el sector históricamente. Si nos remontamos, por ejemplo, a finales de los años 90, cuando había una disminución sustancial en los ingresos fiscales, o los ingresos fiscales perdían dinamismo, el sistema se ajustaba endógenamente, simplemente no afiliando más gente. Con la cobertura cuasi universal, hoy en día esa no es una realidad. Y lo que hemos generado, presidente, es una inflexibilidad presupuestal. Eso se ha reflejado en una decisión que se tomó por parte del Ministerio de Hacienda, que yo creo que es importante, y es que los recursos para el financiamiento del régimen subsidiado, que hacían parte anteriormente del presupuesto de inversión, hoy en día ya hacen parte del presupuesto de funcionamiento. Esto es, se reconoce la inflexibilidad, senador Correa, buenos días, de los recursos para el financiamiento de las unidades de pago por capitación para el régimen subsidiado. Sumada a esta preocupación, que es la preocupación de desfinanciamiento, de brecha o de faltante del sistema, vuelvo y repito, con los supuestos, y antes de tener la segunda iteración en nuestras conversaciones del Ministerio de Hacienda puede superar los 4 billones de pesos, tenemos algunas preocupaciones puntuales específicas que hacen parte del presupuesto de funcionamiento e inversión en vacunación, en becas crédito y en algunos de los sistemas de información, conversación que tendremos con el Ministerio de Hacienda en los próximos días. Entonces ese es el panorama, presidente, de lo que hoy en día tenemos para el presupuesto del año entrante.